Buenos días, noches, en el momento en que ustedes estén ahí en sus ciudades y en el momento en que nos vean. Hoy es un hermoso encuentro y es para mí de verdad un verdadero placer presentarles a un gran maestro. Para mí es un honor presentarles con este hermoso tema que yo sé que a muchos nos llama la atención, nos preguntamos qué es esto del plan de vida, ahora con tanto del plan de vida, es un destino, es una obligación vivir lo que estoy viviendo, ¿qué pasa con mi vida? Bueno, y para todas las inquietudes que ustedes puedan tener de este tema, hoy tenemos la bendición de contar con Daniel Ferminades, un gran maestro espiritual. Daniel, un hombre muy sabio, mi amigo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Sonia. Buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, pues hoy con un tema bastante interesante que creo que últimamente con toda la información que estamos teniendo, Daniel, a veces nos quita un poco la paz. ¿Qué es esto del plan de vida? ¿Qué es esto del destino? ¿Realmente nosotros orquestamos y diseñamos un plan antes de venir? Cuéntanos, ya que eres el experto en el tema. Bueno, primero voy a empezar por remarcar o repetir, para quien ya me haya escuchado tantas veces, que estamos en una escuela, ¿no? En la escuela de la vida, la escuela en la que el espíritu se va formando. Pero partiendo de que si aceptamos que estamos en una escuela, no conozco ningún caso de un alumno que programe qué va a aprender al día siguiente, porque de hecho puede trabajar y expresarse en función de lo que ha aprendido, pero lo que le depara el futuro no está en sus manos, entonces tiene que estar preparado para enfrentar aquello. Entonces, el plan del alma siempre es llevar a la práctica lo que ha aprendido, que de alguna manera sería sembrar lo que ha podido cosechar como conocimientos dentro de sus experiencias de vida. Y cuando siembra lo que uno ha cosechado, es en donde puede llegar a ver frutos que se producirán a partir del esfuerzo personal y que uno podrá conocer y enriquecerse de toda la experiencia de llevar adelante todo eso, ¿no? De seguir ese proceso, de supervisarlo. Y entonces ahí uno va aprendiendo. Pero está bueno que toquemos esto porque, por ejemplo, muchas personas dicen que ya venimos con un plan que para vivir determinadas experiencias que están como programadas antes de venir a este mundo. ¿Cómo considerarían ustedes el libre albedrío si ya cuando venimos a este mundo venimos con toda una programación de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo podría ser posible esto? Es decir, ¿cómo podríamos programar lo que nos toca aprender si todavía no lo hemos aprendido y ni siquiera sabemos qué es? Entonces, siempre es poner en práctica lo que aprendimos o poniendo en práctica lo que aprendimos, se abrirán nuevas puertas para nuevos aprendizajes o para profundizar aún dentro de lo ya conocido. Porque en un momento alguien me explicó de todas las bondades, la riqueza y lo que potencialmente hay dentro de esta semilla que me entregaban. Y entonces me sé de memoria lo que me dijeron y me explicaron de esto, pero todavía no lo he visto en realidad. Y la única manera de poder llegar a verlo es seguir con el proceso que hay que seguir, natural, que de alguna manera también ya me lo hablaron de cómo era, que es ponerlo en tierra y cuidarlo y también acompañarlo mientras se desarrolla a través del tiempo para que un día llegue a dar fruto. Bueno, así es que aprendo, ¿no? Y así es que conozco verdaderamente y puedo llegar a dar fe de lo que hay dentro de esa semilla. Si no, al fin me la pasaría repitiendo lo que me dijeron y no sería mi conciencia la que se expresa. La manera de tomar conciencia de que lo que me han dicho es verdad, es conocer la verdad. La manera de conocer la verdad es poder
hacer lo que hay que hacer para que salga lo que está dentro de esa semilla. Entonces eso es trabajo. Venimos a esta escuela, cada encarnación es, podemos decir, un día de clase. Entonces, en este día de clase, en esta encarnación, muchas enseñanzas llegarán. Muchas enseñanzas llegarán a nuestra vida de distintas fuentes, pero también hay que tomar en cuenta que no porque llegan enseñanzas a nosotros, recibimos las enseñanzas siempre, porque muchas se escapan. ¿Y por qué se escapan? Porque nuestra atención a veces está focalizada en intereses personales que tienen que ver con la realidad de nuestra conciencia presente. Entonces, estamos muy atentos a ver o a reconocer lo que ya sabemos, pero no prestamos tanta atención a lo que ignoramos. Nos interesa más reforzar lo que ya conocemos, buscar a alguien que diga lo que ya sé para entonces reafirmarme en lo que conozco, antes que escuchar a alguien que dice algo que no reconozco como verdad porque todavía no lo he vivido y a la vez por ahí difiere de lo que yo conozco, ¿no? Entonces, si yo solo he tenido y llevado siempre la semilla y me quedo y me regordeo en el ego, recordando lo que me dijeron que hay dentro de esa semilla, voy por la vida sin comprobarlo, ¿no? Si me encuentro con alguien que me dice lo que hay dentro de la semilla es esto y obtuve estos frutos y aquí están para compartir, lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque no es algo que haya podido comprobar yo, no es algo que yo haya hecho, ¿no? Es decir, me quedé adorando lo que me dieron en lugar de multiplicarlo, en lugar de verlo crecer y desarrollarse, en lugar de ayudar a que se multiplique, que es compartiendo, y no tiene lógica en la conciencia compartir algo de lo que no soy consciente. Es decir, estar hablando lo que otros dicen, que yo creo que lo que dicen es así, no es muchas veces tan beneficioso como algunos piensan, ¿no? Porque comienza a convertirse en algo que a lo mejor tiene eco en muchas personas y como se dice hoy, se viraliza, pero al fin la fuente no es de verdad, porque esa es que está repitiendo lo que cree. Entonces, una cosa es alguien que postula una teoría, como alguna persona postuló, por ejemplo, el Big Bang, se le ocurrió, ¿no? El origen de todo. Bueno, algo que había una masa enorme que en algún momento se fragmentó y entonces comenzó a viajar por el espacio. Bueno, alguien desarrolló esa teoría como para tratar de tranquilizar a aquellas personas que quieren conocer cuál es el origen y la fuente, ¿no? Igual, si nos vamos más atrás, de dónde surgió esa masa enorme. Pero, por ejemplo, esa teoría, que fue algo que obviamente pasó hace miles de millones de años, no estaba la persona ahí para ver y corroborar, esa teoría se tomó como algo real y concreto y muchas personas hoy lo afirman como que es algo, como un hecho comprobado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, hay que saber expresar, hay que saber vivir, hay que saber comunicar, hay que ser respetuoso de la verdad que tenemos que encontrar cada uno. Y nuestro plan de vida es llevar adelante lo que aprendimos, no se puede trabajar con lo que ignoramos. Y poniendo en práctica lo que aprendimos, nos acercamos a una realidad ignorada por nosotros. ¿Por qué? Porque vamos caminando con esto que conocemos ya del camino y entonces nos acercamos a un camino, a un recorrido y ahí surgen nuevas enseñanzas, nuevos conocimientos. Sí, es como que a veces dentro de lo que uno escucha con las personas que se acercan o en diferentes formas de acompañamiento que se hacen, la gente siempre está diciendo, Sonia, o sea, estoy obligada a vivir esto, porque dicen ahora que yo escogí esto y lo tengo que vivir, ¿sí? Entonces lo que decías, creo mejor, o lo que te estoy escuchando, interpretando, es que nosotros en cada encarnación vamos adquiriendo experiencias, vamos viviendo nuevas cosas, y al repetir una encarnación o al volver a estos cuerpos o a las diferentes experiencias que tengamos,
podemos con esas experiencias de otras vidas, como decir, bueno, ya aprendí todo lo de primero primaria, ahora voy a ir a segundo primaria y eso va a ser una nueva aventura. Solo sé que voy a ir a segundo primaria, pero no sé qué asignaturas vayan a haber, ¿sí? Es, es más... Para rellenar un poquito más todo esto, ustedes habrán escuchado hablar, tal vez desde lo religioso, surge desde el cristianismo, la visión cristiana del espíritu y la creación, surge una figura que es conocida como el ángel de la guarda. Entonces, ese ángel de la guarda es real, existe, no es solo una figura de la imaginación. Ese ángel de la guarda, en los estudios esotéricos, se le conoce como el ángel solar. El ángel, ¿por qué se le conoce como el ángel solar? Para quien estudia lo esotérico. El estudio esotérico es el estudio de lo oculto. Ninguna persona va a encontrar lo oculto en el mundo visible. Es decir, para estudiar lo oculto no es mirar videos y escuchar personas que cuentan, es decir, es conectarlo, es conocerlo, es sondear por uno mismo. Pero bueno, cuando entramos ahí, o para quien entra ahí y puede ver en la memoria de Dios, porque todo queda registrado, somos su imagen y semejanza. Así como en nosotros quedan registrados los acontecimientos que hemos pasado, también así, por supuesto, es en Dios. Cuando uno entra en Dios con la humildad suficiente para poder acceder a esas memorias, surge, al entrar en estas memorias, que el ángel de la guarda es un ángel, valga la redundancia, que proviene del sol. Es decir, cuando la chispa divina se estaba individualizando, es decir, que proveniente del Creador y descendiendo al mundo de la materia para buscar hacer la experiencia de desarrollarse en su conciencia y hacerse autoconsciente de su existencia y responsable de su vida, llega un momento en el que se individualiza, es decir, ya no es una parte del universo y del todo que está siendo regida por una conciencia superior, un poco ajena a él, sino que ahora se individualiza. Y cuando se individualiza tiene que comenzar a tomar decisiones. Ya no es que hay una conciencia que toma las decisiones por él. Entonces, como tiene que tomar decisiones y es inexperto en esto porque recién comienza a tener que tomar decisiones en un mundo que no conoce o en una realidad totalmente distinta a la que estaba acostumbrado a vivir, es decir, es una criatura que acaba de ser dada a luz, ¿no? Y se identifica como tal, es un individuo, necesita ser guiado porque es un mundo nuevo, es una realidad nueva, es una vida que comienza. Entonces, ¿por quién va a ser guiado? Por alguien que es mayor, ¿no? Por un mayor, Claro. alguien que tiene experiencia y lo puede guiar. Ese mayor que lo puede guiar es ese ángel, el ángel de la guarda o el ángel solar. Proviene del sol, es decir, él ya alcanzó la perfección hace muchísimo tiempo, entonces está en condiciones de acompañar a quien va transitando. Este ángel es el que tiene en claro las necesidades y la realidad que vive el individuo, ¿no? Que ellos, los ángeles, llaman protegidos. El ángel dice mi protegido, ¿no? El por qué le está protegiendo, por supuesto, mientras crece. En vida tras vida, en todo momento. Y aún cuando parte de este mundo, en ese tiempo también de espera en la casa del Padre, hasta volver a reencarnar, sigue el ángel de la guarda acompañándolo y creando todas las condiciones alrededor suyo que sean favorables para que se desarrolle. Digo suyo alrededor del espíritu, a que me refiero a un sexo particular, al espíritu en sí. Entonces, el ángel es el que está viendo qué es lo mejor para su protegido, porque para nosotros, cuando todavía el ego sigue estando presente en nuestra vida, lo que pensamos que es mejor no siempre en realidad es lo mejor para el espíritu. Sí. A veces es lo más conveniente en el momento y es lo mejor según
nuestra visión limitada. Lo mejor para un niño que está ingresando en la escuela es jugar. Lo mejor para un joven que ya se va desarrollando, que ha cursado esta escuela y ha ido capitalizando lo que fue aprendiendo, es profundizar en ese aprendizaje y comienza a despertarse en él o a estar ya muy fuerte, presente, lo que es el interés de conocer y de estudiar. Pero depende entonces de la conciencia de cada uno lo que vamos a estar buscando y queriendo. ¿Y esto por qué les estoy diciendo? Porque también esto se aplica, por supuesto, sigue existiendo cuando el espíritu no está presente en este mundo material. El espíritu, mientras está en aquel otro plano, que aquí no tiene vida física todavía, está viendo todo lo que inmediatamente quiere y puede alcanzar, ¿no? Si nosotros vamos caminando por la vida, ¿qué es lo más importante para hacer inmediatamente? Dar el próximo paso. Porque mucha gente dirá, alcanzar ciertos horizontes, poder vivir y tener tal o cual, pero en realidad primero saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos, para saber hacia dónde hay que dar ese paso. Entonces, ¿qué es lo que proyecta y qué es lo que visualiza ese espíritu antes de venir? El próximo paso que debe dar. Porque ¿para qué estar pensando en más allá si todavía no he podido dar ese paso, ¿no? Entonces, cada paso me acerca. Ahora, de todas maneras, ese paso tiene que ser apoyado por un mayor, ¿verdad? El ángel de la guarda, que tiene conciencia. Y él está viendo perfectamente cuál es la realidad de su protegido. Porque nosotros vamos enriqueciendo el alma a partir de cada experiencia que estamos teniendo, todas, absolutamente todas, no solamente las gratas, también las ingratas, e inclusive aquellas que pasan muy de largo en nuestra vida sin ser registradas o tomadas en cuenta. Todo lo que sucede de alguna manera nos afecta y nos impacta, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, en estos tres niveles de expresión del alma, nos vamos enriqueciendo, tomando información, y en función de esa información aprendemos, y en función de lo que aprendemos serán los desafíos que surjan en la vida y los que podremos tomar. Aparecerán muchos problemas, aparecerán muchas situaciones en las que podremos participar y enfrentar porque tenemos conocimiento, y en otras participaremos aprendiendo de la experiencia a conocer lo que se manifiesta. Y en otras participaremos en otros problemas que no serán problemas que nos afecten directamente, porque si tenemos soluciones, estaremos ahí presentes para compartir las soluciones que tenemos y llevar alivio a quien está afectado por el problema. Entonces, eso el espíritu está viendo, el espíritu siempre quiere crecer, piensa en expandirse en la conciencia, en abrazar y en alcanzar el universo. El ego se conforma con poco, aunque parece que no se conforma con nada dentro del mundo material. Pero digo se conforma con poco porque lo material es pasajero, es muy superficial. Lo que es eterno, lo que es infinito es el espíritu. Entonces, como dijo Jesús, no pasará el cielo y pasará la tierra, pero mis palabras nunca. Entonces, las cosas materiales un día van a pasar, pero el espíritu será eterno, la verdad será eterna. Y el espíritu vive por esa verdad y la anhela. Cuando venimos a esta tierra es lo que anhelamos, alcanzar. Pero cuando estamos en la tierra, no siempre el espíritu puede alcanzar aquello que anhela. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una conciencia social de esta realidad. Entonces, ¿qué quieren los padres para una criatura que viene al mundo y se agrega a la familia, no un hijo? Quieren lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para él? Lo que consideran que es mejor para los padres. ¿No? Entonces, todo lo que le voy a dar es lo que no tuve, lo que me faltó, porque no quiero que a la criatura le falte, o le voy a facilitar, ya que yo tengo tal profesión, que siga esta profesión, porque así va a tener todo acomodado. Entonces comienzo a modificar a lo mejor su destino, porque no le permito que con libertad se exprese, ¿no? Entonces, venimos a traer riqueza del espíritu y a seguir creciendo, pero a veces la sociedad nos pone límites. ¿Por qué? Porque no le es conveniente a la sociedad.
Ya desde muy pequeñito se toma una criatura 4 años, 5 años, para empezar a instruirla de lo que se trata ser un ciudadano. Entonces ya termina de alguna manera sus juegos y tiene que empezar a hacerse responsable para un día crecer e integrarse a una sociedad muy competitiva. No se está formando a las personas para que tengan un oficio con el cual pueden contribuir a esta sociedad. Se las está formando para que tengan un oficio con el cual se pueden ganar la vida. Y si uno piensa más en ganarse la vida que en contribuir con la sociedad, es en donde empieza a pensar en hacer trampa para poder ganar más en la vida, y una manera que nos autoengañamos y creemos que vamos a ganar más es dando menos. Entonces, me esfuerzo menos para que parece que me rinde más lo que recibo. Entonces, bueno, esto nos lleva a la autodestrucción, si seguimos por ese camino. Pero bueno, la luz se acerca cada vez más a la Tierra, por eso es que cada vez se ve con más claridad y está más cerca del alcance de todos esos conocimientos que permanecían alejados de la realidad del ser humano, por un lado porque el ser humano no estaba preparado y por el otro que no estaba interesado, pero hoy está necesitado. Entonces, por eso es que hay cada vez más espacios que se abren para comunicarle cuál es su sentido de vida. Ahora, su destino, su propósito es algo que uno tiene que saber. Lo que Dios quiere para todos, y para todos quiere lo mismo, es que vivamos en su amor. Entonces, por eso Jesús vino a decir esto, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El amor es el camino, es la verdad y es la vida. Si nosotros ponemos amor en todo lo que estamos haciendo, no solo en lo que nos conviene, sino en todo lo que estamos haciendo, el amor, que es luz, nos permite ver lo que estamos haciendo y aprender para poder hacerlo mejor. E inclusive darnos cuenta de que hay cosas que no tenemos que seguir haciendo. Entonces, vinimos a aprender a distinguir lo que está bien de lo que está mal, para hacer una elección sabia, ¿no? Y bueno, depende de la elección que hagamos también, es como moldeamos nuestro destino. Sí, es que creo que a veces con toda esta información que se comparte, como hay tantas teorías, Daniel, se tiende a perder un poco la verdadera esencia de lo que nosotros tenemos o deberíamos hacer en esta encarnación. Porque siempre estamos en nuestro ego, como bien decimos, que se conforma con poco porque quiere lo material, como bien nos dice. Muchas veces dice, es que tu plan de vida o tu visión debería ser diferente, ser famoso, ser hacer esto y hacer aquello, o llegar a ser el sabio y gran maestro que es Daniel Ferminades y otras personas muy iluminadas. Y uno dice, eso es, y ahí nos perdemos, ¿no? Como también nos perdemos en el tema de que, ¿por qué elegí esta vida con estos papás? Y yo les digo, a veces eso es como el decorado del paisaje. Y nos perdemos en ese decorado del paisaje cuestionando por qué esto, por qué aquello y rebuscando en nuestro plan de vida cuando nos estás comentando que lo que tenemos que hacer es volvernos hacia nosotros para aprender a vivir en amor. Y no querer, no sé si me corrige si estoy mal, no querer porque nuestra mente dice, ¿y por qué este ángel solar no interrumpe cuando yo no estoy haciendo las cosas bien? Que sería lo que hacemos los papás aquí en este cuerpo, querer ponerle el colchón al hijo para que, ey, por allá. Yo creo que el ángel solar está ahí y dice, bueno, acuérdate que tú te planeaste esto, vívelo a ver cómo lo vas a saborear, porque es en ese sabor o de dulzura o de amargura desde este cuerpo que vamos a tener las grandes experiencias y empezamos a encontrar esto que necesitamos aprender. Por supuesto, ¿cómo uno va a evitar el dolor si no conoce lo que es pasar por el dolor, ¿no? Entonces, no es que el cielo provoque dolor a alguien para que experimente con él y al experimentar decida alejarse, ni es que tampoco esté provocándole placer a alguien para que a lo mejor se nublen sus sentimientos, sus emociones y se enseguezca por buscar esto. Está siempre, por supuesto, que Dios nos entregó el libre albedrío. El ángel de la guarda está respetando el libre albedrío.
Entonces, él está siempre cerca nuestro para poder supervisar todo lo que sucede. Y a manera, yo digo, porque me gustó mucho la imagen, me parece un poco representa una realidad, acudo a esta imagen que Disney nos supo mostrar en algunos dibujos, en donde está el personaje central en ese momento que tiene que tomar una decisión, y es una decisión difícil, en donde en un momento se le aparece sobre los hombros el angelito y el diablito, y entonces cada uno le sugiere. Y bueno, eso está en nosotros, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de hacer lo conveniente para poder sacar provecho, o de hacer lo que es debido, que a lo mejor no sacaremos provecho y no tendremos una ganancia personal, pero será un beneficio para todos. Entonces, claro, el angelito nos dice, bueno, hace las cosas bien. Y el diablito nos dice, no seas tonto, vos preocupate y ocupate de tus cosas, y el otro que se ocupe de la suya. Entonces, bueno, obvio, depende de a quién escuchemos, será el camino que sigamos. Depende del camino que sigamos, será el destino que tengamos. Y entonces, cuando ya estoy ahí en un destino que no era el que quería, ahí ya pienso, este es el karma que cayó encima, o fue tal persona que puso el pie y me hizo tropezar, ¿no? Cuento un suceso que ya algunos también me han escuchado, pero yo conocí a una persona hace muchos años en mi proceso de despertar que me decía que hay que tener cuidado con el demonio, decía él, porque el demonio nos mete la cola y nos hace tropezar. Yo pensaba, digo, si el demonio me mete la cola en el camino y me hace tropezar y tropiezo, el tonto soy yo, que no veo por dónde camino. Porque si yo veo por dónde camino y veo la cola del diablo, yo no me voy a tropezar voluntariamente. Es porque estaba mirando para otro lado. Y entonces, ¿por qué puede que metiendo la cola al diablo tropecemos? Porque no vemos por dónde caminamos. Porque vivimos en la luna. Entonces, detrás de nuestros sueños, de nuestros proyectos, ¿no? Mucha gente que se considera espiritual quieren ser positivas y dicen todo va a salir bien, hay que pensar que las cosas van a salir como uno las planifica, si las repito 1000 veces por día se van a dar. Es decir, si todo obrero es digno de su salario, no es digno de salario aquel que pide salario sin trabajar. Entonces, tenemos que ir construyendo, tenemos que ir haciendo, tenemos que estar atentos y dejar de estar echándole la culpa o haciendo responsable a otro de lo que nos pasa. Si lo que llega a mi vida no es lo que quiero, a lo mejor tengo que rever mi conducta. Y no siempre todo lo que llegue a mi vida, que puede que no lo quiera, es para mal. Porque yo les puedo garantizar que cuando uno se compromete a servir a la luz, lo que la luz hace es conducirlo a uno a la oscuridad. ¿Por qué? Para que uno lleve luz. No es para que uno sufra, ni para que uno pase mal las cosas. Porque en definitiva, aquellos que están en la oscuridad, ¿qué necesitan para ver aquello con lo que tropiezan constantemente? Luz. Y como no han todavía desarrollado esa luz interior, todavía dependen y necesitan de que alguien les acerque esa luz. Entonces, ¿qué haría Dios para poder ayudar a aquellos que están en la oscuridad si no es conducir o acercar a su vida a aquellos que tienen una luz? Entonces, digo, puede ser que alguno, si no sabe esto, piense, todas las cosas me salen mal, siempre se repite, pero no es que siempre se repite por el hecho de que no aprende. Puede ser, tal vez me falta aprender y por eso las cosas se vuelven a dar. Pero hay un momento de aprender y hay un momento de poner en práctica. Y entonces, ¿cuándo se pone en práctica? En la misma situación que tuve que pasar al aprender, es decir, ¿dónde está el problema? Entonces, cuando estaba el problema tuve que aprender a resolver. Y para poner en práctica lo que aprendí, tengo que encontrar de vuelta el problema para poder aplicarlo. Entonces, nada más que ahora tal vez ya yo dejé de provocar el problema y me encontré con alguien que está padeciendo un problema que yo pude resolver en mi vida. Y entonces, cerca suyo, yo puedo compartirle las soluciones que encontré para que él las aplique. Yo no puedo resolver el problema de otro. Porque es ahí en donde se desarrolla nuestra inteligencia. La inteligencia la tenemos todos. Es decir, Einstein
con su coeficiente intelectual y todas sus creaciones y descubrimientos, ha tenido inteligencia como la tiene una criatura que está aprendiendo a comer y por primera vez tomó la cuchara y llevó la papilla a la boca y se dio cuenta que así, eso es inteligencia. Lo que pasa, claro, dirán, no, bueno, no es comparable, pero la inteligencia es inteligencia. Ahora, ¿qué es lo que hace más grandiosa esa inteligencia? Cuando dejamos de estar solo atendiendo nuestras necesidades personales y comenzamos también a pensar con nuestra inteligencia en función de un bien común. Entonces eso hace más grande la inteligencia, ¿no? Si Einstein se hubiese guardado todos sus descubrimientos para él, el mundo no los conocería y estaríamos todavía en las cuevas con garrotes. Pero como la compartió, eso cambió al mundo. Ahora, la compartió con el mundo, pero no todo el mundo lo supo tomar de la manera como él lo compartió. Entonces, algunos lo tomaron egoístamente y lo vuelven un comercio y eso se vuelve inalcanzable para algunos o llega de manera limitada. Es decir, tenemos que estar atentos a todos estos procesos para ir creciendo y para ir creciendo interiormente y creciendo también la posibilidad de estar sirviendo. Y eso va a mejorar nuestro entorno. Yo no tengo que estar solo atento a mis necesidades, también tengo que ver el entorno y pensar en función de la sociedad de la que formo parte. Y de esa manera comenzamos a salir un poquitito de ese vicio de atender tan exclusivamente al ego, ¿no? Y esa es también la forma de compartir lo que cada uno tenga, porque no tiene que ser, a veces creemos que es estudiar mucho y tener un conocimiento muy experto. Yo creo que parte de nuestro plan de estar aquí en Coherencia Felices, un compartir puede ser, Daniel, simplemente saludar amablemente, escuchar a alguien que va de un humor no tan agradable y internamente así, si no tenemos el valor de decirlo, bendecirles como para que recuerden lo que realmente somos. Porque lo que dices es cierto, a veces decimos, bueno, hoy va a ser un día feliz, maravilloso, me pongo en manos de la divinidad y hoy todo va a salir bien. Y cuando algo no sale bien, uno dice, pero no me escuchan, pero no esto, pero es que no estoy en resonancia con lo que debo hacer. Y referente a eso me pasó una vez que yo iba a tener una reunión con unas personas, una sociedad que era un poco difícil, y antes de entrar a la reunión, como que, bueno, hice una oración y pedí que todo se diera en armonía para todos, que estuviéramos en paz y en equilibrio, y yo entré muy feliz, y hola, ¿cómo están? Y fue 10 minutos de empezar la reunión, y empezó la pelea, ¿no? Y yo aquí parada así, yo decía, ay, pero yo pedía en armonía, y esto no es armonía. Y de repente me llega y me dice, ¿y quién te dice que no es armonía? Porque creer que armonía es solo que todos estén en paz y en tranquilidad. De pronto ese conflicto que están teniendo les va a ayudar a verse desde otro punto de vista. Y ahí como que me dio un poquito de calma, aunque yo seguía aquí, ¿no? Yo decía, bueno, y ahí aprendí que no siempre es armonía, es que todos estemos flipando, como decimos, en amor y en paz. Armonía puede ser lo que nos estás compartiendo, ver este conflicto y saber quién soy a través de este conflicto, ¿sí? Y todo eso está en nuestro aprender diario, en nuestro reencontrarnos. Dime. Sí, iba a decir, también nosotros a lo mejor al buscar armonía queremos llegar a un lugar después de haber, según nuestra consideración, hecho un esfuerzo para llegar hasta ese lugar, llegar a poder cosecharla. Pero en realidad la armonía hay que sembrarla. Y la armonía tiene que desarrollarse y tiene que fructificar. Entonces, si yo llevo armonía a una reunión y en esa reunión los demás integrantes de la reunión o algunos de ellos no manifiestan esa armonía y hay desarmonía entre ellos y les cuesta comunicarse, ponerse de acuerdo y hablan a la vez y no se escuchan y no se atienden y no se respetan, entonces la armonía no está presente en ellos. Pero yo fui con armonía y estoy atendiéndolos a ellos. Entonces, si yo llevo armonía, ¿por qué tengo yo que pretender que los demás también la tengan? Si a mí me costó alcanzarla, ¿no? Antes de entrar, pediste armonía, que haya armonía.
pero la Ujú. armonía en el cielo es una realidad, pero no es una realidad en la vida de los seres humanos porque no siempre quieren la armonía, Así es. ¿no? Es decir, la gente quiere vivir tranquila sin tener problemas, pero cuando aparece un problema buscan culpables. Cuando encuentran al culpable quieren castigarlo. Y entonces hoy caen ahí otra vez en la desarmonía, ¿no? Es decir, lo quieren castigar a veces a esa persona, hacerle cosas peores que lo que la persona hizo con un tercero. Entonces, esas desarmonías las llevamos dentro y tal vez ahí en donde vamos a exponer lo nuestro personal es en donde surge. Ahora, fíjate vos que seguramente que podía haber desacuerdo en algunos aspectos o niveles de lo que estaban tratando, pero Ujú. muchos, más que nada el necio, se enfoca en defender aquello que no rima o no se puede asociar con lo que el otro expresa, en lugar de sacar a relucir las cosas que tenemos en común y los propósitos que estamos buscando. Ujú. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que todos tenemos que empujar para determinado lugar, y estamos todos de acuerdo, sí, bueno, vamos. Ahora, ¿cómo empuja cada uno? ¿Qué tiempo lo hace? ¿Cuánta fuerza pone? ¿Cómo va vestido? ¿A qué hora empieza y a qué hora termina? ¿Y qué condiciones pone? Bueno, esas ya son cosas personales que tendremos que ir viendo cómo Ujú. las tratamos y lo llevamos. Pero ya partimos por estar de acuerdo en lo que queremos conseguir. Pero en lugar de centrarnos en lo que construye, nos focalizamos en lo que destruye. Y bueno, por eso a veces la desarmonía se potencia, ¿no? Claro, es que por lo menos ese ejemplo que te estaba colocando es porque a veces nuestro ego dice, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, porque cuando yo observé todo eso y ya me llegan, bueno, ¿y qué te dice que eso no es también armonía para que vean todo lo que necesitan trabajar? Yo observé y me quedé así. Y alguien me dice, Sonia, ¿qué piensas? Y yo, nada, no pienso nada, estoy escuchando. Cuando alguien decida calmarse, vamos a que hablen por turnos y hagamos las cosas tranquilos. Y me dice mi hermano en esa reunión, ¿cómo a pesar de eso lograste mantenerte tranquila? Y yo le dije, porque yo pedí armonía, pero yo pensé en ese momento, cuando ustedes empezaron, que todos íbamos a estar. Con que yo estuviese, me di cuenta, para mí era suficiente, porque no iba a entrar en la locura. Pero siempre que pedimos algo, porque es que a eso hace referencia, no a veces siempre que pidamos algo, nuestro ángel va a estar con la varita mágica solucionando que nos creamos, o porque yo hice una carta para sanar a papá, ya papá tiene que cambiar, o porque yo hago un solo acto de creer qué es lo que tengo que hacer para sanar a este o aquel, ya todo tiene que cambiar. No siempre, porque es que romantizamos mucho el tema de sanar, creo yo, Daniel, no sé si estoy equivocada, que a veces creemos lo que tú nos dices, que es con un pequeño esfuerzo que ya le logré hacer, cuando es un trabajo diario, sin importar lo que vivamos, es lo que yo veo o he visto a través de, sin importar, es todos los días tener el propósito de estar en ese hacer lo correcto o hacer el bien común, no solo el propio. Y ahí vamos encontrando qué es ese plan que traemos o cómo es que vamos alineando con nuestro propósito o nuestro plan. Sí, esto del plan es algo propio también del ser humano, de querer tener las cosas planificadas. Ahora, si tuviésemos las cosas planificadas, insisto, perdón, no habría libre albedrío. Uh -huh. Entonces existe el libre albedrío y tenemos que, si se quiere un poco, improvisar a veces, pero una cosa es improvisar sin tener conocimiento y otra cosa es improvisar ante lo que sucede utilizando o acudiendo al conocimiento que hemos ido adquiriendo o a lo atento que estamos a la situación para ver de que sea de provecho para todos los involucrados. No es lo mismo, ¿no? Porque si en la reunión pensabas solo en vos, ¿no? Tú hubieses quedado hermética y cerrada en tu interior y no hubieses aportado ni participado. Pero tal vez cuando has participado lo has hecho con el conocimiento y con el entendimiento de los requerimientos que había para que pueda llegar a haber armonía.
por ejemplo, que hagan silencio, que escuchen y que tomen su tiempo para expresar y que se respeten en lugar de comenzar a levantar la voz y terminar gritando y nadie escucha nada. Entonces, nos falta humildad, nos faltan muchas cosas a aprender, ¿no? Alguien me dijo una vez, nada nuevo, pero me dijo, te voy a dar una enseñanza de humildad. Cuando uno está hablando, el otro se calla la boca. Y claro, a mí me enseñó mucho eso, ¿no? Porque es decir, yo por ahí a veces puedo estar escuchando a alguien que está diciendo algo que a mi entender está equivocado, y yo quiero interrumpirlo porque está mal lo que está diciendo, y entonces empiezo a levantar la voz o empiezo a pronunciarme mientras todavía la otra persona está hablando. Y se trata de que hay que respetar, porque esto mueve a la discusión, mueve a que surjan peleas o resalten diferencias que yo mismo estoy dándole inicio a ese distanciamiento, ¿no? Y a ese estado alterado. ¿Por qué? Porque yo interrumpí a quien estaba hablando. Entonces, tenemos toda la libertad de expresarnos. El ángel de la guarda no va a intervenir para cambiar los destinos que va forjando su protegido. Entonces, si yo estoy sembrando, existe una gran probabilidad de que pueda llegar a cosechar. Si yo no estoy sembrando y sueño con tener un día mi granero lleno, no es más que un sueño que difícilmente se convierte en realidad, porque la realidad es que para poder llegar a tener grano hay que trabajar la tierra, ¿no? Entonces, el ángel está supervisando y atento sobre todo a que pueda sacar y obtener la mayor enseñanza posible su protegido en todo ese proceso. Pero no es que le va dando lo que pide y lo que quiere, ¿no? Cuento otro ejemplo que a mí siempre me ha causado mucha gracia. Okay. Yo estaba en España dando unas conferencias y un día voy a uno de estos lugares en pleno centro de la plaza principal ahí de Valencia y para llegar con un coche alquilado, porque estaba varios días, y no pude encontrar estacionamiento, di varias vueltas y no pude encontrar estacionamiento. Y terminé yendo a un parking que costaba sus euros, ¿no? Bueno, pero tenía que llegar bien a horario. Bueno, al final fui a parar al parking. Y subí al lugar donde tenía que dar la conferencia y así fue llegando cantidad de gente con los minutos. Y una de las personas dijo que todo se había alineado y que un ángel le había conseguido estacionamiento, porque apenas llegó encontró el hueco para poder parar su auto y no tuvo que dar ninguna vuelta. Entonces yo, tomando lo que decía la persona, digo, a mí los ángeles no me deben querer, que no me consiguieron estacionamiento, o la persona quiere ver las cosas así, como la podría ver cualquiera que justamente pasando por ahí, cuando ha salido alguien, es decir, quedó un hueco. O yo no le dije nada a la persona porque no me quería, no quería desilusionarla, no sé, esta su visión, pero ¿cómo pensarán que se hace eso? Que el ángel suyo, al que ella le pidió estacionamiento, se peleó con el otro ángel del que estaba estacionado y le dijo, sacame el auto de ahí que viene mi protegida. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vemos las cosas? Los hombres nos tenemos que ocupar de nuestras cosas, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Entonces, hay un alimento que viene de parte de Dios y ese jamás falta, porque jamás Dios nos niega lo que es nuestro y lo que Él sabe que necesitamos para crecer en espíritu. Pero hay una parte de lo material de la que nos tenemos que ocupar nosotros. Entonces, en eso no se inmiscuye el ángel de la guarda. Está siempre ahí, siempre buscando de cuidar. ¿Y qué es lo que cuidan? ¿Y qué es lo más preciado para el ángel de la guarda? ¿Qué es lo más preciado para el cielo y para el universo? El amor de Dios. Entonces, eso es lo que siempre están cuidando, eso es lo que siempre están iluminando y eso es lo que siempre tratan de resaltar en la vida de cada uno. Pero nosotros no estamos siempre atentos a eso, porque estoy atento al amor de Dios cuando voy a la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia y tengo que ir a mi comercio y viene un cliente que se queja por el producto,
tal vez me olvido del amor de Dios y me empiezo a acordar de los parientes del cliente, pero no de buena manera. Y entonces, es decir, ¿qué pasa ahí? El ángel de la guarda tiene que seguir ahí presente ante mis discusiones y mis problemas y que yo estoy ignorando lo que él irradia. Entonces, no es que él nos procura lo que no nos merecemos, no es que nos va a dar de comer si no trabajamos. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo que una criatura que viene creciendo tiene que ser alimentada, atendida, supervisada, acompañada. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que pueda valerse por sí mismo. Pero hay un tiempo en el cual ya tiene que ganarse la vida. Entonces, bueno, ¿dónde estaremos nosotros? Depende de eso también, es lo que el ángel puede hacer. El ángel no va a condicionarnos a hacer lo que él sabe que está bien, porque entonces no tendríamos libre albedrío. ¿Cuántos de nosotros adultos hoy decimos, a mí me reprimieron de pequeño porque no me dejaron hacer y yo quería, y hoy me siento mal porque me falta aquello que no pude hacer cuando tenía edad para hacerlo? Entonces, si nosotros queremos tener un futuro eterno así, pensar que Dios no nos dio la libertad de elegir y tuvimos que hacer lo que Él consideró que era lo mejor para nosotros, entonces Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, pero nos da la posibilidad de que lo distingamos nosotros. Entonces, para poder distinguirlo tenemos que experimentar en el mundo en donde existe lo bueno como existe lo malo, para saber decidir, poder distinguir, poder elegir. Y entonces, al elegir, abolir de nuestra vida lo que está mal. Se acerca el tiempo de una nueva humanidad, pero esa nueva humanidad es una humanidad conformada por individuos que quitaron al mal de su vida como una opción. Entonces es un camino muy fácil, es un camino que parece muy corto, pero también es un camino que conduce a padecimientos por tiempos, porque hay que estar cargando la cruz, que serían los resultados de esas acciones, ¿no? Entonces se aproxima un tiempo en que eso cambiará, pero cambiará para las personas que elijan cambiarlo. No es que el ángel de la guarda o que Dios lo va a cambiar para nosotros. No somos todos personas buenas, no son los únicos malos los que aparecen en las noticias. Nosotros somos capaces de hacer cosas que no sabemos hasta que se da la situación, ¿no? Entonces, yo soy una persona pacífica hasta que alguien me altera, y cuando lo que hizo me altera, le echo la culpa a ese alguien. Pero yo entendí que si alguien viene y hace algo que es injusto y me agrede injustamente y a mí me dolió y me molestó, yo lo voy a culpar por mi dolor. Pero él no es culpable por mi reacción. Entonces, yo tengo que responsabilizarme de mi reacción, porque a veces nos duele más lo que está haciendo el ego, como el ego lo interpreta, que la bofetada en sí. Entonces, yo tengo que cambiar lo que soy para bien, mejorarlo en lo posible. Lo que es defecto, convertirlo en virtud. Transmutación. Entonces, tengo que transmutar y tengo que hacer un cambio. Y al hacer un cambio en mi personalidad, buscando el bien y dejando de lado el camino fácil que me conduce a hacer las cosas mal, lógicamente que va a empezar a cambiar el entorno y se va a ver alterado, porque yo me vinculo con personas que son semejantes a mí. Los semejantes se atraen. Entonces, si yo comienzo a cambiar mi realidad, también va a cambiar la atracción hacia mis semejantes, porque mis semejantes serán, valga la redundancia, semejantes a mis cambios. Entonces, eso va a empezar a generar alteraciones en mi entorno, en mis medios cercanos. La gente dirá, ¿cómo puede ser que si yo estoy poniendo más amor, ahora empiece a tener problemas con mi familia? Pero es que estoy cambiando. Entonces, las personas amaban a la persona que era. Así sea que la persona que era hoy es mejor y se siente mejor, pero ya no es la persona que conocí. Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir inconvenientes. Pero esto no es que el ángel lo pueda cambiar y aunque lo pueda suavizar. Todo depende de nosotros, cómo nos manejamos, cómo lo llevamos, y saber que nunca tenemos que pedir a Dios que haga por nosotros, sino más estar atentos a nosotros lo que tenemos que hacer, porque Dios sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios que me dé luz? Si Él es luz, no me da otra cosa. Entonces, no es que no me da luz, es que yo no tomo la luz para ver lo que tengo que ver, porque cuando pido luz, lo pido de manera egoísta, y lo que pido es que pueda salir ganando o triunfante de la situación, ¿no?
Ujú. Pero acá lo que tiene que triunfar en la vida es la verdad. Entonces tenemos que defenderla. Así sea que defender la verdad a veces va en contra de nuestros intereses personales. Así es, porque es que yo creo que ese es el gran trabajo para hacer ese cambio a esa nueva humanidad. Es salir un poquito de querer siempre anteponernos ante todo el bienestar propio y buscar un bienestar común, un equilibrio en común. Y creo que dejar de preocuparnos a veces un poco tanto como lo estoy haciendo bien, que si estoy en el plan de vida, que sí. Y es empezar a entender lo que nos estás diciendo, Daniel, que me parece muy valiosa esta información, que es empezar a vibrar más en amor, en equilibrio para todos, en armonía, en dejar de estar solo enfocados en nuestras necesidades internas y empezar a compartir y a buscar más el bien de los demás. Podría ser ese un gran plan universal de todos, que todos vibremos en amor, ¿sí? Y que puede ser más grande que estar pensando solo en mi plan y pensar en contribuir en el plan universal de que vibremos todos en amor y buscar este gran equilibrio para todos. Sí, es tal cual. Lo que pasa es que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en el cual la vida me la tomo como un juego porque soy pequeño. Y hay un tiempo en el que me hago más grande y voy creciendo y empiezo a ser cada vez más responsable. Y ya dejo de estar pensando solo en juegos, sino que empiezo a pensar de una manera más seria. Empiezo a pensar no solamente en recibir, sino también empiezo a prestar atención en lo que puedo dar. Pero no es que todos podemos pasar porque ahora lo podemos dejar en claro con palabras a servir y a dejar de pensar solo en nosotros, así que al final de este en vivo salimos siendo personas sabias que vamos por la vida sembrando el bien. Es decir, primero hay que conocerlo, pero no es solo conocer el bien, conocer la diferencia que hay entre el bien y el mal y tomar la decisión nosotros, seguir el bien en todo caso y entonces lo vamos a defender en nuestra vida en cualquier situación, pero en nuestra vida no solamente por conveniencia nuestra, a través de nuestra vida defenderemos el bien ahí en donde esté presente y si no está presente porque en ninguna de las partes involucradas el bien se manifiesta, es algo que yo voy a poder exponer, ¿no? Entonces, compartiéndolo, exponer, no imponer, porque yo no soy quien para exigirle a nadie que haga lo que yo considero que es mejor. Si yo entendí lo que es el bien, es lo que tengo que hacer. Y si veo que hay otro que no lo ha entendido, tal vez lo puedo ayudar a entender. Pero antes de entender el bien, hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Porque no debemos dejar nada librado como al azar o al olvido. No es dejar de hacer lo que estamos haciendo para tratar solo de hacerlo mejor. También hay que entender por qué hacemos lo que estamos haciendo. Esto Okay. llegó a mi vida de alguna manera, llegó en algún momento, inducido o lo aprendí por mí mismo, pero ¿cuánto tiempo hace que está presente en mí? ¿Qué fuerza tiene? Por eso es que surge naturalmente. Como surge naturalmente con fuerza, pienso que es una parte de mí. Y como es una parte de mí, pienso que no la puedo cambiar muchas veces. Y no, yo puedo cambiar, ¿no? Hay tormentas que surgen en la vida de uno que uno puede calmar, pero la manera de calmar la tormenta, como Jesús la tempestad, no es con amor, y es lo que Él es amor. Entonces, levantó la mano y la tormenta se detuvo. Ustedes fíjense, ¿no? Los discípulos preocupados por la tormenta que los amenazaba con matarlos, y dice la escritura que el maestro dormía. Entonces, si nosotros vivimos esa situación, diríamos, qué inconsciente este que está durmiendo en medio de plena tormenta. Y no, estaba en paz, estaba tranquilo, porque sabía que su vida no terminaba ahí, y que esa tormenta se detenía fácil enfrentando con amor la situación, ¿no? Entonces, es lo que los discípulos todavía no tenían y no entendían. Está bien, no es algo que se entienda en 2 años, es algo que lleva tiempo, que hay que sembrar, que hay que cultivar y que hay que multiplicar. No es solo abrazarse a la semilla que Dios nos dio, que nos protege de todo, es multiplicar esa semilla. La única manera de multiplicar es sembrándolo. Entonces, para tener para dar.
Esto es algo que yo quiero dejar claro. Mucha gente piensa que a lo mejor un sabio habla y se expresa a través de inspiración, como que si él está ahí siendo un medio a través del cual la unidad se expresa. Pero un maestro habla y comparte lo que es el esfuerzo de su trabajo, y lo que él lleva como alimento es lo que él multiplicó a lo largo de su andar. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, para llevar conciencia hay que tener conciencia. Entonces, queremos nosotros tener conciencia, hay que llevar a la práctica lo que entendemos, no solo reconocerlo intelectualmente. No se construyen edificios porque una persona estudió durante 10 años ingeniería. Se construye edificios cuando se suma los conocimientos del que estudió en ingeniería con la mano de obra de los albañiles y los capataces y los proveedores de materiales. Es todo un conjunto de gente trabajando y haciendo. No es solo con los datos que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, queremos cambiar nuestra realidad, queremos un mundo mejor, un mundo nuevo, una realidad mejor. Bueno, hay que poner manos a la obra, poner de manifiesto lo que vamos aprendiendo, porque si solo lo guardamos en el intelecto, es algo que empieza de alguna manera a deformarse y a degenerarse con el tiempo y no lo tenemos, no lo traemos a nuestro presente. Entonces, el futuro que estamos formando es en función de la realidad que estamos viviendo. No me preocupo tanto por tener una buena cosecha, me preocupo más por cuidar lo Una que he buena sembrado siembra. o por sembrar. Y antes de sembrar hay que limpiar la tierra, ¿no? Lo sabemos esto. No vamos a sembrar en una tierra que está llena de cizaña. Es decir, la cizaña sería aquello que crece en la tierra pero no produce nada que resulte como alimento para los seres vivos. Entonces, hay que quitar esto, porque esa cizaña está así comiendo los nutrientes, la sustancia, la riqueza, la fuerza de la tierra. Y que el día que a lo mejor decida querer sembrar, va a costar mucho que crezca algo, que raíces, que se pueda desarrollar ahí. ¿Por qué? Porque la tierra ya está muy estéril. Entonces, esto es traducido a lo diario y cotidiano nuestro. Hay tanto alrededor nuestro y nuestro interior que no es beneficioso para que pueda crecer en nuestro corazón la semilla de amor. Entonces se tiene que multiplicar, tiene que hacerse más fuerte, más grande, estar presente en todo momento. No solo lo utilicemos cuando nos conviene. Dios existe cuando estamos en las últimas y no nos queda otra alternativa, pero mientras las cosas nos va bien nos olvidamos de Dios y del prójimo y solo pensamos en nosotros y en lo que podemos obtener y lo bien que nos sentimos y la diferencia que hicimos con el resto. Pero si nosotros lo utilizamos así a Dios, Dios no es que a veces se acerca y otras se aleja, es que nosotros con esa actitud a veces lo alejamos de nosotros o a veces, dependiendo de la actitud, lo acercamos. Claro, y mira qué bonito, porque es como ir quitando de nosotros esa cizaña, ir quitando de nosotros, ir puliendo en nosotros esta tierra. A ver, y si es como ir conociéndonos y quitando esos pensamientos egoístas y esos pensamientos mezquinos y la rabia y la forma en cómo reacciono y empezar a corregirme en esa personalidad humana para dejar que florezca esa semilla del amor y que esa luz de Dios se transmita a través de cada uno de nosotros. Exacto. Es ir quitando eso para preparar la buena tierra y que la semilla haya una buena siembra y una buena cosecha. Exacto. Los semejantes se atraen. Ahora, si yo quito el mal de mi vida y me aboco a servir al bien y a que Él se exprese a través mío, esto no va a evitar que el mal llegue a mi vida. Lo que sí es que con mi trabajo y compromiso de abolir el mal de mi vida, cuando el mal llegue a mi vida y me tiente, porque es una opción seguir al mal, yo no voy a caer, porque seré fuerte, porque entendí que no es una puerta por la que quiera pasar o un camino que
quisiera volver a transitar. Entonces les diré que no. Pero cuando yo tengo esas cosas dentro mío y llegan cerca de mí, resulta que me tienta, es decir, lo deseo. ¿Por qué lo deseo? Porque se facilita y por algo llegó a mí y entonces quiero aprovechar la oportunidad. Cuando sé que está mal, yo no lo quiero. Entonces, quiero decir esto porque, o qué quiero decir en sí, que no pensemos que porque aparto el mal de mi vida y no lo tengo como una opción, solo me rodeará el bien. Porque, insisto, Jesús dijo, si esto me hacen a mí, no esperéis menos vosotros. ¿Qué piensa el cristiano que si sigue las enseñanzas de Jesús, el universo se alinea y todo le sale bien, el ángel, y solo lo positivo, y todo lo acompaña? ¿Y qué? ¿A Jesús se lo olvidaron? Es decir, las cosas van a seguir siendo como son, pero ya no dentro nuestro, porque nosotros la cambiamos. Entonces, si viene alguien con ira y yo dije no a la ira en mi vida, yo no le voy a responder o a corresponder, porque tal vez haré silencio, veré que depende de la situación, si responderé pacíficamente. Y ustedes saben que cuando alguien llega con ira y uno responde pacíficamente, a veces provoca que esa ira se multiplique en lugar de cambiar y ponerse pacífico, porque se molesta de no encontrar eco. A veces pasa esto. Sí. Entonces, no tenemos que creer que porque estamos cambiando alrededor nuestro todos se volverán ángeles. Porque la persona que le gusta delinquir no va a dejar de delinquir porque llegamos nosotros hablando de paz. Es decir, reacciona y le provoca a lo mejor lo que estamos haciendo. La persona que no tiene paz interior y necesita acudir al bullicio para de alguna manera confundirse en su mente y no sentirse torturada por las presiones de la conciencia, cuando aparece alguien que tiene paz y que tiene silencio, lo altera, ¿no? ¿Ustedes cuántas veces habrán escuchado? No puedo entender cómo esa persona puede estar tan tranquila en esa situación. ¿Por qué hay que estar alterado en alguna situación, no? Hay que estar activo y hay que entender qué es lo que hay que hacer y hay que hacer lo que se debe, pero no hace falta alterarse. Entonces, hay personas que les altera ver a alguien pacífico, ¿no? Si hay problemas y si hay enfrentamiento y alguien está meditando, parece que es una persona desubicada. Es decir, ¿por qué está en silencio y por qué está haciendo eso en este momento? ¿Y por qué tendría que hacer otra cosa? Pero, digo, para ponerles de ejemplo, no piensen que porque buscan tener paz y resuelven a lo mejor tantas crisis que se pueden generar en el interior y elegir las formas de bien, eso va a cambiar precisamente el entorno. Porque yo dejé de dar frutos de mal, pero los demás siguen en la suya si no deciden cambiar o si no ven que hay que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Ya no me afectará a mí porque yo no tomaré lo que no es mío. De esta manera, entre tantas cosas que vamos aprendiendo, que es una muy importante que hay que aprender en la vida, a ser justos. La manera de ser justos en la vida es no tomar lo que no nos corresponde. Y la única manera de no tomar lo que no nos corresponde es saber qué nos corresponde. Entonces, no estar ambicionando lo que no es nuestro y lo que no es para nosotros. Y van a ver cómo empieza a aliviarse la vida al no estar llevando como una carga algo que no es nuestro y que no necesitamos. Eso no se ve con los ojos, pero en la espalda pesa en el andar de la vida, caminar con tantas cosas, entre tantas información. Hay tanta información por ahí. Una experiencia personal de un segundo tratando de hacer silencio en una meditación vale más que una conferencia en donde me enseñan a meditar los sabios que vienen del Tíbet en las montañas. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal. Y en esa experiencia personal pude comprobar, aunque haya sido por un segundo, la diferencia que había a ese momento de silencio al tormento que tengo en mi mente constante, ¿no? Entonces, no son palabras, es un hecho. Digo, vale más el esfuerzo personal por conseguir logros y cambios que estar soñando con lo que podemos alcanzar y no trabajamos para hacerlo, o con escuchar a quien lo ha logrado, ¿no?
es tan lindo escuchar al sabio, pero es mucho mejor para el alma hacerlo. Entonces, para poder llegar a ser sabio, hay que entender, hay que discernir y hay que elegir, ¿no? Mejor fuereis fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Es decir, hay que tomar una decisión. Entonces, Sí. si decidimos hacer las cosas bien, juguémonos y comprometámonos con eso y estemos dispuestos a dar la vida. Dar la vida no es morir en el intento, dar la vida es entregarnos de lleno a esto y defenderlo hasta las últimas circunstancias, y, es decir, en toda situación, así sea que se pone difícil. Bueno, Daniel, pues aquí con Daniel no la podemos pasar todo el día porque yo vivo, aquí tomo mis apuntes y maravillas de todo lo que te escucho. Y no, pues nada más que agradecer, Daniel, con todo esto que nos dices y para toda la comunidad. Yo creo que hoy nos queda claro que tenemos que empezar a trabajar mucho en nosotros, aterrizar toda esta información que siempre nos regalas y que estás regalando en tus redes, que ahí está el Instagram y el YouTube de Daniel, y les invito a que lo sigan. Impulsos de una nueva vida, todo pegado. Yo se los coloco aquí separados para que lo puedan leer bien. Y nos queda pues una gran tarea, observarnos, ir sacando esa cizaña, ir construyéndonos nuevamente, poder escucharte, pero discernir y pasar a la acción. No quedarnos solo en el escucho y me quedo con el instante mágico, pero a la hora ya se me perdió la paz y todo lo que Daniel da. Entonces creo que es un gran aprendizaje, unas grandes enseñanzas las que nos has compartido hoy. Y empezar a saber que cada plan, o que dejemos de perder tanto la paz con el plan de vida, si vamos bien o no, y es empezar a mirar nuestras acciones. ¿Qué hacemos a diario? ¿Cómo nos enfrentamos con las diferentes situaciones, tormentas o paz que tengamos? ¿Cómo lo vamos a vivir? Esa es la gran práctica. Bueno, para llegar a alguna encarnación, a estar un poquito más en la parte de sabiduría e inteligencia que nos comparte nuestro gran maestro Daniel Ferminades. Daniel, gracias, que Dios te bendiga por tanta sabiduría y por tanta disposición siempre a compartirnos todas estas grandes enseñanzas. Gracias, Sonia, gracias a todos. Y a toda la comunidad, gracias por todos los aportes. Verónica, por ahí te leo siempre. Verónica tiene muy buen humor y escribe grandes. Y toda la comunidad, gracias. Mil bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Que tengan un feliz y bendecido día. Chao, chao.